Buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más. Yo soy el Teacher Oscar, ya me conocen, y el día de hoy vamos a hablar de una de las palabras más utilizadas en el inglés y se llama get. Ahora, vamos a platicar un poquito, ¿vale? Get es una palabra que no tiene un significado, sino que tiene bastantes, ¿ok? Por lo cual, para un estudiante de inglés puede parecer en ocasiones complicado o abrumadora la cantidad de información que existe en la red, en los libros, etc. El día de hoy, más que enseñarles qué significa y cada uno de sus significados de get, quiero que veamos una manera más simplificada de cómo nosotros podemos más o menos adivinar o entender cuál significado se está utilizando dependiendo del contexto, ¿vale? Les voy a enseñar una serie de trucos para que ustedes cuando escuchen la palabra get sepan, ok, si está get y tiene esto, entonces probablemente es uno de estos significados, ¿ok? A manera de una base de datos, pues, ¿me entienden? Quiero que tengan como una base de datos del cual puedan ustedes sustraer información cuando lo requieran, siempre que escuchen get. Entonces, empezando rápidamente, vamos a empezar con get. Primero que nada, ¿qué es? ¿Ok? Pues es una palabra. ¿En qué tipo de palabra se clasifica? Bueno, pues esa palabra es un verbo. Y como tal, quiero que entiendas lo siguiente. Como esta palabra es un verbo, existen 4 formas en la cual lo vas a poder utilizar. ¿Ok? Lo primero que tienes que hacer es poner un sujeto, ¿vale? Después de que pones un sujeto, va a haber 3 opciones que tú puedes poner. Puedes utilizar después del sujeto al verbo to be, o puedes utilizar a un verbo modal, o puedes utilizar a un auxiliar, ¿vale? Alright, sujeto y una de esas 3 opciones. Right. Si utilizas el verbo to be, recordarán que el verbo to be es ser o estar, por lo tanto vas a decir que fulanita persona está, y por lo tanto get va a ir en su forma gerundio, que es cuando se le agrega ing al final. The kids are getting hungry. A los niños les está dando hambre, se están poniendo hambrientos. Alright, good. Ahora, si utilizas una persona y utilizas a un verbo modal, recuerda que los verbos modales son palabras que se usan como auxiliar, pero que sí tienen significado en español. Ejemplos como can, should, must, may, etc. Cuando uses verbos modales, el verbo get va a ir en su forma estándar, en su forma normal o en su forma infinitiva, ¿vale? Por lo tanto, puedes decir tú, por ejemplo, I can get the dinner tonight. Yo puedo comprar la cena esta noche, ¿vale? Y por último, si utilizas auxiliares, recuerda que los auxiliares son palabras que no tienen significado en español y que nos indican el tiempo de la oración. ¿Cuándo es que va a suceder esta acción? ¿Vale? En esos, el verbo también va en su forma estándar, en su forma infinitiva. I will get a TV tomorrow. Compraré una tele mañana, ¿vale? Y la cuarta y última forma en cómo tú puedes utilizar esta palabra get es en su forma en imperativo. Recuerda que el imperativo es una forma de hablar en la cual tú ordenas, ¿ok? Das comandos, das órdenes a alguien, ¿right? Y no ocupas poner a un sujeto, ni ocupas poner a un auxiliar o verbo modal o verbo to be. Simplemente tienes que decir el verbo y un complemento, y eso ya es una orden, ¿ok? Por ejemplo, get out of the house, salte de la casa, ¿me entiendes? No dije ni sujeto, ni auxiliar o verbo modal o verbo to be, ya que es imperativo, es una orden, ¿vale? Entonces, estas 4 son las 4 formas en cómo puedes utilizar esta palabra get, ¿ok? Como imperativo, o como las otras 3 que llevan la estructura de siempre: sujeto, auxiliar, verbo get y complemento, ¿vale? Ahora, a lo que nos truje Chencho. ¿Qué significa get y cómo lo voy a poder utilizar? Bueno, para empezar, get en su forma estándar, así solito, sin que nadie lo acompañe, significa obtener en español, ¿vale? Obtener / conseguir, cualquiera de las dos. Ahora, va a depender mucho qué es lo que le sigue a get para ver qué significado va a tener. Esto es imperativo, vaya la redundancia, esto es muy importante que entiendan. ¿Qué va a significar get?
depende casi enteramente de qué es lo que sigue después de get. ¿Ok? No va a significar lo mismo si get después le sigue a una persona, así después sigue a un objeto, así después sigue a un lugar, así después sigue un adjetivo. Va a cambiar su significado dependiendo cuál es el contexto, qué es lo que sigue después. ¿Ok? Entonces, para que más o menos se den ideas, lo que quiero hacer es que entiendan los grupitos de palabras, alright, y que entiendan qué significados caben ahí si encuentras dichos grupitos de palabras. Te explico para que entiendas muy sencillo. Número 1. Si hay una oración, hay una frase con get, y enseguida de get sigue un objeto directo, una cosa, entonces va a haber uno de 3 significados: conseguir, comprar, recibir. Por ejemplo, hey, I got my diploma yesterday. Conseguí mi diploma ayer. Good. Number 2. She got a letter from her friend. Ella recibió una carta de su amiga. Okay. Number 3. I will get a TV for my room tomorrow. Compraré una tele para mi cuarto mañana. Alright. Fíjate que las 3 oraciones tuvieron get, right? Pero cambió el significado dependiendo del contexto, right? Dependiendo del contexto. Es lo más importante que quiero que entiendan. Continuamos. Ahora, si después de get en una frase u oración sigue un lugar, Cafenio, McDonald's, Coppel, un lugar, entonces puede tener 2 significados. Puede ser alcanzar o puede ser llegar. Can you help me? I can't get the cookies from the cupboard. ¿Puedes ayudarme? No puedo alcanzar las galletas de la alacena. ¿Ya? My friend got to school early. Mi amigo llegó a la escuela temprano. ¿Entienden? ¿Sí? Alcanzar o llegar cuando siga un lugar. ¿Ok? Number 3. Ahora, número 3. En la número 3, si está get en una frase o en una oración y le sigue un adjetivo calificativo, entonces esto es bien importante porque el significado, eso se va a poner complicado. Mucha atención. En español, las personas tenemos una costumbre, una mala maña, right, de decir la siguiente palabra: poner en cuanto a adjetivos. Por ejemplo, es que se puso bien triste por la noticia. Es que mi amigo se puso bien enojado cuando le tiré su sabrita. Se puso triste, se puso feliz, se puso etcétera, etcétera, etcétera. Se puso de X forma. Right? Cuando en realidad lo correcto en español debería de ser: fulanito se enojó, fulanito se entristeció, fulanito se alegró, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Pues esas palabras: enojó, entristeció, alegró, etcétera, todas esas las debes de decir con get. Dices una oración, dices get, y después dices un adjetivo. ¿Ok? Cuando tú dices get y un adjetivo, eso demuestra un cambio, ¿ok? Una transformación, ¿ok? Una conversión. Fulanita persona que mencionaste en la oración se va a transformar en este adjetivo que tú estás diciendo. Esto es bien importante que lo entiendas. Alright. Fulanita persona mencionas en la oración, por ejemplo, Karen. Ahorita que están de moda las Karen. Karen, alright. Y después dices un auxiliar, verbo modal, verbo to be. Voy a poner can, ¿ok? Karen puede. Después digo get. Karen can get. Y aquí pues todavía no hay un significado claro porque todavía no ponemos contexto, ¿te acuerdas? Voy a poner a un adjetivo calificativo. Voy a poner better. ¿Qué significa mejor? Karen can get better. Right? ¿Qué significa esto en español? De manera casual, de manera coloquial, esto diría: Karen puede ponerse mejor. Ok, así lo diría mucha gente y se entiende, no pasa nada.
¿Qué diría técnicamente, gramáticamente correcto? Diría, Karen puede mejorar. ¿Ok? Get y el adjetivo se hacen uno solo y forman una palabra. ¿Vale? Una palabra que demuestra un cambio, una transición. Si dices Karen puede mejorar, significa que a lo mejor Karen ahorita no está bien. De lo que sea, pero no está bien. ¿Me entiendes? Entonces con un adjetivo se transforma a esto. ¿Sí? Es algo bastante utilizado y que se deben de acostumbrar. Siempre que vean get y un adjetivo, es una transformación. ¿Ok? Te voy a poner algunos ejemplos para que veas más o menos qué show. I am getting tired of you. Yo me estoy cansando de ti. ¿Ok? Number 2. She got angry with me. Ella se enojó conmigo. ¿Ok? Number 3. I will practice to get better in English. Yo practicaré para mejorar en inglés. And so on and so on. Y así sucesivamente. Por último, lo que nos falta para terminar, right? Ya te dije 3 situaciones, no te las repito, aunque sea muy repetitivo, no pasa nada. Get cambia dependiendo del contexto. Si pones get y después pones un objeto, ya sabes los significados que tiene. Si pones a un lugar, ya sabes los significados que tiene. Y si pones a un adjetivo calificativo, ya sabes los significados que tiene. Lo último que nos falta, y lo más difícil quizá, es que get, si le sigue una preposición o adverbios, pero más que nada preposición, get va a adquirir un nuevo significado dependiendo la preposición que sea. ¿Recuerdas hace un par de videos que cuando una palabra se fusiona con una preposición forman un nuevo significado y esa palabra se llama verbo frasal o phrasal verbs? Si no has estudiado los phrasal verbs, te acompaño a que busques en el canal. Ahí tenemos el video, algo bien explicadito de ese servidor, para que entiendas más o menos. Pero get es uno de los verbos que más verbos frasales tiene. Teacher, ¿pero cuáles son las preposiciones? No manches, en primaria te enseñan las preposiciones. A mí en lo español me obligaron a aprendérmelas. De hecho, te la hacen aprendértela así como una cancioncita, ¿no? ¿No se acuerdan? A ver, ¿cómo era? A, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras. Creo que ese era el orden. Ok, y no pause el video para que vean que no hago trampa, pero búsquenlo y me corrigen si acaso estoy mal. Pero esas son las preposiciones en español. Ahora, en inglés, pues son muchas. To, etc. Cuando get siga después una preposición o adverbio, va a cambiar y se va a hacer un verbo frasal. Te voy a decir nada más 5 para que tú más o menos te pongas a investigar los demás. Alright, pero te voy a decir 5 verbos frasales muy utilizados con get. Número 1, get away. Get away significa escapar o irse, alejarse. Alright. Por ejemplo, hey, the criminal is getting away. El criminal se está escapando. ¿Ok? Good. Number 2. Get down. Get down puede ser 2 cosas. Puede ser agacharse, right? Agacharse, descender. O también puede ser deprimirse, right? Por ejemplo, oh my God, she always gets me down. Oh, Dios mío, ella siempre me deprime. Alright, good. Number 3, get off. Get off es exclusivo cuando vas en algún tipo de transporte, cualesquiera, y te vas a bajar. Ok, por ejemplo, I will get off the bus in the next bus stop. Ok, good. Yo me bajaré del autobús en la siguiente parada de autobús. Alright, good. Number 4, get over. Get over significa superar o también recuperarse de algo, ¿me entiendes? Ok, por ejemplo, I can't get over the fact that we lost the game. No puedo superar el hecho de que perdimos el juego. Ok, and finally number 5, get up. Todos los días estás en tu cama y te levantas, entonces get up. Get up, man, come on, I'll help you. Levántate, viejo, ándale, te ayudaré. Ya lo levanto. Good. Entonces, con todo esto espero que más o menos comprendan get. Y por último, hay un extra que significa entender. Alright. Get también significa entender. Do you get me? ¿Me entiendes?
Alright? Entonces, el verbo entender normalmente se dice understand, pero es algo largo, ¿me entiendes? Muy largo. ¿Qué comparas understand con get? Alright? Entonces, está súper importante que se aprendan que get también es entender, right? Así en un contexto, ¿vale? Para que lo puedan utilizar en vez de understand. Alright, aquí les dejo una frase para que vean más o menos cómo se utiliza, okay? So, next time you try to get, just don't get nervous, get to your car, get to the closest coffee shop, get a large coffee, get a pen and a notebook, and get to work. You can get better in English by getting get. ¿Ok? Espero que entiendan ese párrafo. Le usé puro get para que entiendan más o menos todos los contextos, right? Aún así le puse las letras pues para que ustedes vean más o menos cómo lo utilicé. Pero bueno, X. Cuídense mucho, niños, nos vemos la siguiente clase si Dios quiere. Ya saben que cualquier duda, pregunta, aquí estoy para servirles. Hasta el siguiente video. Chao.